Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en algo que de verdad es fascinante. Vamos a hacer un viaje para pasar de solo leer las palabras de un texto antiguo a entender qué es lo que el autor original de verdad quiso decir. Así que, sin más, arranquemos. Este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a ver la diferencia entre lo que un texto dice y lo que significa. Después, la regla de oro de la interpretación. Luego, qué herramientas nos ayudan a viajar en el tiempo, por así decirlo. Y al final, vamos a aplicar todo esto con dos casos prácticos que, les aseguro, pueden cambiar totalmente la perspectiva de las cosas. Muy bien, empecemos con el primer paso, que es clave. Aprender a movernos de lo que el texto dice literalmente a lo que de verdad está comunicando. Y todo empieza con esta pregunta. A ver, una cosa es juntar los datos, las palabras que están ahí en la página. Pero otra cosa muy diferente es armar el rompecabezas con esos datos para entender el mensaje completo. Es la diferencia entre tener un montón de ladrillos y tener una casa construida. Aquí nos topamos con una decisión fundamental. Por un lado está el enfoque subjetivo, que es muy popular. Este trata al texto como si fuera un espejo de lo que uno siente. Pero por otro lado está el enfoque objetivo, que es el que vamos a explorar. Este ve el texto como una ventana a la mente del autor. El punto clave aquí es que no estamos buscando inventar un significado, sino descubrir el que ya está ahí. Esta frase es la señal de alerta del subjetivismo. Y ojo, la aplicación personal de un texto es súper importante, claro que sí, pero no puede ser el punto de partida. Si empezamos por ahí, corremos el riesgo de poner nuestras ideas en boca del autor, en vez de escuchar lo que realmente dijo. Esta analogía lo explica perfecto. Imaginen, si alguien es daltónico y ve una camisa azul como si fuera verde, su percepción es real para esa persona, pero no cambia el color real de la camisa. Pues de la misma forma, el objetivo es ver el color verdadero del texto, la intención original del autor, sin importar cómo nuestros propios filtros quieran pintarlo de otra manera. Bien, ahora vamos a ver el principio más importante de todos para encontrar ese significado objetivo. Esta es la regla de oro. ¿Qué quiere decir? Que antes de salir corriendo a ver qué opina un experto, primero hay que consultar el propio texto. Los pasajes que son súper claros se convierten en nuestra linterna para iluminar a aquellos que son un poco más confusos o difíciles de agarrar. Y la herramienta estrella para hacer esto de forma ordenada es la concordancia. No es un diccionario, Es más como un mapa. Nos muestra todos los lugares donde se usó una palabra, y eso nos permite ver patrones, matices, cosas que de otra forma se nos pasarían por alto. Es la herramienta académica principal para comparar. Ahora, aunque comparar el texto consigo mismo es fundamental, a veces se necesita un empujoncito. Una ayuda externa para cruzar ese puente enorme entre nuestro mundo y el mundo antiguo del texto. Y es que estas son las barreras. Hablamos otro idioma, vivimos en una cultura que no tiene nada que ver y, nos separan miles de años de historia. Estas herramientas son como una máquina del tiempo que nos ayuda a cruzar ese abismo para, de alguna manera, ponernos en los zapatos de la audiencia original. Pero momento, aquí viene una advertencia crucial. Estas herramientas son como la opinión de un experto y siempre hay que hacer la tarea primero por cuenta propia. Si vamos directo a buscar la respuesta, nuestro cerebro se desconecta. Dejamos de forcejear con el texto, de analizarlo y nos volvemos dependientes de lo que otros concluyeron. Aquí tenemos 3 herramientas básicas. Un diccionario bíblico no es para palabras comunes, sino para cosas como ¿qué era una dracma? O ¿cómo eran las bodas en esa época? El manual nos da un vistazo general del contexto, como un resumen. Y el atlas nos recuerda que la geografía no es solo un fondo de pantalla, sino que muchas veces es protagonista de la historia. ¡Perfecto! Llegó la hora de la verdad. Vamos a poner a prueba todo esto. Tenemos un misterio, una acción del rey Salomón que a simple vista parece una cosa, pero que en realidad esconde algo mucho más oscuro. Aquí está la escena del crimen, por así decirlo. El texto nos cuenta que Salomón, el famoso rey sabio, construyó un altar para un dios extranjero llamado Moloch. Y fíjense en la palabra que usa, abominable. El mismo texto ya nos está gritando que esto es algo muy malo. Y esta podría ser la primera impresión, ¿no? Quizás fue un gesto diplomático para sus esposas extranjeras, un acto de tolerancia. Suena hasta lógico en el mundo de hoy. Pero entonces, ¿por qué el texto usa una palabra tan fuerte? ¿Qué se escondía detrás de la adoración a Moloch?
Es hora de sacar las herramientas. No nos podemos quedar con la primera opinión. Paso 1. Buscamos Moloch en la concordancia. Inmediatamente nos apunta a otros pasajes, sobre todo en el libro de Levítico. Paso 2. Aplicamos el principio de comparación y leemos esos textos para que iluminen el pasaje original. Y aquí está el resultado de la investigación. La verdad es simplemente escalofriante. El culto a Moloch no era solo una religión distinta. Era un culto que exigía el sacrificio de niños, de bebés, quemados vivos como una ofrenda. Y esto lo cambia todo. La acción de Salomón ya no es un simple error de juicio religioso. Pasa a ser el financiamiento y la aprobación estatal de un horror moral, el asesinato ritual de niños. El uso correcto de las herramientas transformó por completo nuestra comprensión. Pasemos a nuestro segundo caso. Esta vez, el misterio no está en una costumbre antigua, sino en una sola palabra del Nuevo Testamento. Una palabra que a menudo se entiende mal y que puede generar una frustración enorme. Al leer esta frase, la palabra perfeccionar nos salta a la vista. En nuestro idioma suena, a hacer a alguien sin fallas, moralmente impecable. Esto podría llevarnos a pensar que la meta es crear personas perfectas, sin errores, una tarea imposible, ¿no creen? Pero, para entenderla bien, hay que ir a la palabra original en griego, catartismos. Y cuando investigamos dónde más se usaba, descubrimos algo increíble. Se usaba para describir a pescadores remendando sus redes rotas para que pudieran volver a pescar. Y también, en textos de medicina de la época, para describir a un doctor colocando un hueso roto en su lugar para que pudiera sanar y volver a funcionar. Entonces, el verdadero significado no es crear perfección sin fallas, sino restaurar la funcionalidad. Se trata de equipar y reparar a personas que están rotas, para que puedan volver a ser útiles. El objetivo no es crear santos de exhibición en un museo, sino pescadores y obreros que funcionen para la obra del ministerio. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Estos dos ejemplos nos muestran cómo una interpretación cuidadosa puede darle un giro de 180 grados a nuestra comprensión. Y nos hace pensar, ¿cuántos otros tesoros, cuántas otras verdades profundas estarán allí, escondidas a plena vista, esperando simplemente que usemos las herramientas correctas para descubrirlas?